Estamos informando en Canale para meternos de lleno en un tema que tiene aristas geopolíticas, pero también variantes económicas. Es un tema complejo para el que vamos a contar con un especialista que tenemos el privilegio de entrevistar seguido aquí en este espacio, que es Muki Tenenbaum. Muki, un saludo cordial desde Argentina. ¿Cómo estás? Hola Pepe, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, entramos en el terreno de las sanciones económicas, las sanciones además como prisma para mirar las cuestiones que tienen que ver con las tensiones internacionales, y me parece que allí hay varias líneas que seguir, varias de ellas. Primero, las sanciones de orden tecnológico. Vos nos has hablado en más de una oportunidad de este tema, China, Taiwán, Japón, pero que también involucra a otras partes en esta aldea globalizada, Estados Unidos, Alemania. Empecemos por ese terreno, por favor. China, Taiwán, Japón. Bueno, primero para explicar un poco antes, las sanciones que tenemos hoy relacionadas con China, Taiwán y Japón tienen un origen en los años 50, de 1950, ¿sí? Cuando se arma COCOM, cuando se arma ese sistema para evitar que en esa época la Unión Soviética y sus aliados tengan acceso a tecnología que luego se utilice contra la OTAN. Así empezó. Estamos hoy en una situación en la cual las sanciones tecnológicas es algo bastante nuevo, ¿sí? Las sanciones eran en general económicas, tecnológicas es algo nuevo que tenemos, y a diferencia de las económicas que buscan en general un cambio de régimen, las sanciones tecnológicas buscan que el país al que esté sancionado no utilice esa tecnología en contra de los que sancionan. Esa es la lógica detrás de eso. A fin del año pasado, Estados Unidos pasó una ley que se llama la ley CHIPS. En esa ley se decidió, entre otras cosas, evitar de que China reciba material. El pretexto es material que sería utilizado por el ejército chino para luego mejorar y convertirse en una amenaza hacia el resto del mundo, como China lo está demostrando que lo es, cuando realmente se trata acá de una competencia tecnológica pura. Acá hay un tema realmente mucho más allá de la seguridad de Estados Unidos, que por supuesto no está en juego, ¿sí? Está claro. Entonces en esas se decidió de no enviar más determinados productos tecnológicos, en este caso son semiconductores, los chips más avanzados, y las máquinas de hacer los chips, que esto es lo más importante, que no tengan acceso a ellos China. Esta era la idea. Japón se unió a ese boicot, también lo hizo Taiwán, y a regañadientes la Unión Europea, especialmente Holanda, que era el país más importante de todos, porque Holanda produce esa máquina que produce chip. Bueno, vamos a ver, pero la cuestión es que China logra acceder a cierto tipo de tecnología. Vos nos has explicado muy bien, lo has hecho más de una vez, y me parece incluso un concepto novedoso. China pierde la guerra de la inteligencia artificial. China ve el peligro, no inmediatamente, pero sí en el mediano plazo, hasta que se derrumbe su sistema de gobierno, si entra en esa dinámica. Esto lo has explicado con toda claridad y en más de una oportunidad, aquí dando para mí, además, un enfoque novedoso en la materia. China, sí, todo logra romper un bloqueo. ¿Por qué? Primero vamos a contar qué quiere decir romper y qué pasó. Lo primero de todo es que el hecho que ellos hayan aparentemente voy a decir, roto el bloqueo, se convirtió en un festival de épica en China. Todo el mundo está emocionado, ya ven, los boicots funciona, China puede seguir creando cosas, somos los mejores. Era directamente un festival de épica. Pero ¿qué pasó? La historia es esta. En el 2018... Trump pone el primer embargo tecnológico contra China para evitar que tengan tecnología 5G. Y de ahí es donde se empezó a decidir que determinados chips, y ahora vamos a hablar de los nanómetros, cómo se miden los chips, el tamaño. Cuando yo hago así con los dedos no quiere decir nada, porque son 1 sobre 10.000 del grosor de una hoja, ¿sí? Estamos hablando de algo muy chiquito. Pero estos chips son muy difíciles de fabricar por su tamaño, especialmente, también por su tamaño. Esos los tiene que fabricar una máquina, como dije antes, que se fabrica en Holanda. Entonces, Estados Unidos dijo, no quiero que tengan acceso a chips que sean menores de 14 nanómetros. Estos números van a ser importantes ahora y en general. Entonces, chips que se necesitaban para hacer teléfonos de 5G, como los que tiene Apple, por ejemplo, esos chips son de 7 nanómetros. Y se suponía que China no tiene acceso a esos chips porque no les dieron los chips y porque no le dieron las máquinas para producir a 7 nanómetros. China tiene una compañía que produce chip, la más grande, que se llama CMIC, es CMIC, que es el nombre y que es gubernamental. CMIC
aparentemente no tenía cómo hacer estos chips y todo andaba bien hasta que Huawei, la compañía de teléfonos, que ya era sancionada por otros motivos, logra hacer un teléfono que lo presentó ayer, un teléfono de 5G con un chip de 7 nanómetros que no debería tener. Hay muchas posibilidades. Primero, que todo se mantuvo en bastante secreto, lo cual es lógico si vos querés romper sanciones, claramente que no te conservar el secreto, pero aún ahora, cuando agarraron, desarmaron el teléfono, vieron que está el chip de 7 nanómetros y que realmente es de CEMIC. ¿Cuántos chips fabricó CEMIC? No sabemos. ¿Cuántos teléfonos puede vender? Tampoco. Sabemos que hay 1 millón de pedidos de teléfono, lo que no sabemos cuántos se van a entregar. La segunda cosa es, quizás son chips que se compraron antes de las sanciones a Taiwán, y con esos poquitos que tenían, armaron los teléfonos para crear esta épica. Pero imaginemos que sí los pueden fabricar. Para poder fabricarlos, repito, necesitas esa máquina que fabrica ASML en Holanda. Y esa máquina no la tienen, y si la tienen, tienen un problema más grave. Y es que esa máquina necesita cada tantos meses servicio. ASML ya no da servicios a China. Se terminó, le cerró la puerta. Así que China tiene un problema que las máquinas se le van a... Puede ser que lograron hacer estos chips, puede ser. Y es menor. Ahora, lo más importante, esto no tiene nada que ver con inteligencia artificial. Para la inteligencia artificial necesitas de 3 nanómetros. Uno dice, bueno, 7, 3, no es tanta diferencia. Bueno, la diferencia son 5 años. Claro. Lleva 5 años producir desde uno de 7 a llegar a uno de 3. Y entonces, es relativo el triunfo de ellos, lo es. Es algo, no es nada. Pero además, esto causa algo peor, porque ahora Estados Unidos va a incrementar las sanciones para que esto no vuelva a pasar. Es decir, la mandada de parte, esta de China, le va a resultar en más dificultades todavía, y se podría hacer. Y acá entra la historia de los... Perdóname. Sí. No, me iba a meter en otro terreno, pero terminólo porque realmente es muy interesante, porque la cantidad de cosas que pueden pasar en China en 5 años... es realmente, puede ser un antes y un después incluso. No estoy tan seguro de que ellos puedan emparejar esa carrera en 5 años. Es imposible. Yo quiero que entendamos. Para que China pueda hacer una máquina como la de ASML, está a 20 años de tecnología. Y no lo digo yo, lo dicen los grandes expertos. Incluso los chinos en conversaciones saben que no pueden hacerlo. Por supuesto, hoy anunciaron que van a invertir $40.000 millones en tratar de fabricar estos chips, que es como realmente prestar la plata a la Argentina. Tiene más o menos el mismo éxito de recibir un retorno, más o menos. Bueno, vamos a otro frente. Esta semana que pasó, todo el mundo estuvo muy pendiente de una noticia de la inminencia de una reunión entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, con una historia que metía a China por medio, en donde posiblemente Putin pudiera conseguir toda la munición que le hace falta para continuar la guerra. Yo no sé si necesita Putin de Corea del Norte para ese menester y mucho menos de armas nucleares. Pero ahí empezó a hacerse otro juego, un ida y vuelta en el cual entra China en el medio. Contanos un poco esto, por favor. Bueno, el tema es, voy a empezar del final, no es importante. Acá no está pasando nada. Lo que hay es, una vez más, propaganda, ¿sí? El sistema de épica, de crear épica, que lo vamos a hacer y vamos a conseguir las armas de China, de Corea del Norte, y Corea del Norte es imposible. Corea del Norte no tiene esa producción. Aparte, no hay algo así llamado municiones. Hay una munición especial para ese cañón que funciona de una forma determinada, no es cualquier cosa. Y una fábrica que fabrica estas municiones para convertirse a fabricar otras municiones es una conversión que lleva mucho tiempo, y la guerra es ahora, y no es que se está preparando para una guerra dentro de 2 años. Claro. Por eso digo, todo el tema es pura propaganda, no hay nada ahí importante. Se habló de que Rusia a cambio le tiene que dar no sé qué ayuda en temas atómicos. Es todo propaganda para los dos, ¿sí? Kim, por supuesto, ahora es muy importante, él ayuda a Rusia, ¿sí? Se agranda a sí mismo. Sí. Ponele que Kim pueda ayudar a Rusia. Me parece que lo que más le interesa a Corea del Norte en parte es el petróleo, es también que le den trigo, alimentos, porque la hambruna en Corea del Norte es fenomenal, y que China pueda fogonear todavía mucho más ese panorama. Hay un ítem que es muy interesante y habla de sanciones secundarias. ¿Qué debemos entender por ese tema? Bueno, es que las sanciones en sí, las primarias, ahora voy a explicar qué son, no funcionan. Las estadísticas hablan de un 4% de sanciones que funcionan. Las sanciones primarias funcionan así. Yo, Estados Unidos, le prohíbo a cualquier compañía americana
a ayudar o a hacer nada para las compañías que están en China que tienen que ver con lo militar, etc. Es decir, básicamente las sanciones hacia mi gente. Yo no puedo obligar a los demás a hacerlo. Si Europa, de hecho, lo hace, ¿sí? Un buen ejemplo es el banco austríaco Raiffeisen, que está en Rusia y que nadie hace nada porque no participan de las sanciones. Sanciones secundarias son las únicas que funcionan y son las verdaderas sanciones. Es decir, si vos, banco austríaco, haces negocio con Rusia, no haces más negocio con Estados Unidos, con nadie. Es como si vos fueras Rusia. Si alguien le ayuda a China a fabricar chips, de alguna forma, o ayudar al militar, tampoco esos van a poder hacer negocio. Y cuando la decisión es, hago negocio con Estados Unidos, o hago negocios con Rusia, me parece que, o con China, me parece que la decisión es bastante clara. Recordemos que Estados Unidos, además de todo, tiene el dólar. La gente se olvida del tema, pero el dólar es todo. Hoy acaban de explicar los chinos que están preocupados porque el dólar está subiendo. Y eso les crea inflación a China. Es decir, claramente Estados Unidos no solamente es la economía más poderosa, no es solamente el país más poderoso, además es el que tiene la maquinita de dólares, que por supuesto la maquinita de renminbi, es la moneda china, no sirve para absolutamente nada. Bueno, sí, para prestar a la Argentina. Hablando de la Argentina, bueno, estamos a punto de un cambio de ciclo, un cambio de ciclo político eventualmente en la Argentina, y en algún momento va a tener que posicionarse. Argentina está ante un lío geopolítico interesante, porque coquetea con la Casa Blanca, pero después el prestamista de última instancia o es China, se asocia con los BRICS, en donde está Irán, donde está Rusia. Argentina está en un problema que me parece que no comprende cabalmente. ¿Cómo debería posicionarse la Argentina en este tema? Todo lo que vos dijiste es importante, pero lo importante es el futuro. ¿Cuánto estás hipotecando el futuro cuando te metes con los BRICS? Cuando tu aliado, o por lo menos tu semi-aliado, es China. Primero que vos no podés estar en una posición en el medio, no existen más las posiciones en el medio. Preguntarle a Suecia y a Finlandia que cuando quisieron quedarse en el medio se dieron cuenta que corrían riesgo con Rusia y se metieron en la OTAN. Totalmente. Países que tienen historia de eso. La Argentina, si la Argentina se mete en ese mundo o se mantiene en el medio, corre el riesgo más importante de todos y es quedarse sin inteligencia artificial. ¿Cómo va a funcionar la inteligencia artificial? Es algo que hay que entender. No se trata de chips. Chips se trata de un país como Estados Unidos. Ellos necesitan chips. Alemania necesita chips. Lo que Argentina necesita es el acceso a la nube, es decir, la nube de data, ¿sí? Esa nube de datos donde uno va a poder acceder, o las compañías del país van a poder acceder para usar la inteligencia artificial que va a emanar de Estados Unidos. Estados Unidos se va a quedar con la manguera y te va a dar una canillita y ella misma te va a regular cuánto agua te da. Cuanto más estés con ellos, menos inteligencia artificial vas a tener. Menos inteligencia artificial, menos futuro. La relación es directa. Más inteligencia artificial, más futuro. Menos inteligencia artificial, menos futuro. Y Argentina está jugándose el futuro cuando está haciendo esto y que creo que es irresponsable. Pero bueno, son las políticas de este gobierno. No sé, supongo que esto lo habrán pensado y si lo pensaron mal. Sí, no sé si lo pensaron mal o son afines a este tipo de cuestiones. Basta ver las actitudes y las palabras de Vaca Narvaja en China, que son de una obsecuencia fenomenal, pero fenomenal, que da un poco de vergüenza ajena incluso. Aprovecho para preguntarte en este tema. Javier Milei ya ha dicho que los ejes de su política exterior van a ser Estados Unidos e Israel. No ha sido tan específica la señora Bullrich, pero eventualmente podría ir claramente alineada con Occidente. ¿Cómo ves esas variantes? Yo creo que son dos posiciones distintas. La de Milei, según como yo la entiendo, es clara. Estados Unidos, Israel es un tema menor, pero Estados Unidos es el eje, porque entiende claramente que va a estar con los ganadores. Olvídate de la parte ideológica del tema, ¿sí? Que él va a estar con los ganadores. Patricia Bullrich, no sé, va a depender de ella. Ella viene de un partido pragmático, así que puede ser que van a tratar de jugar a una punta y media, pero yo no sé lo suficiente de lo que ellos van a hacer. Me parece que la alineación con Estados Unidos es inevitable. Y está por lo que dije antes. Estados Unidos es la garantía de inteligencia artificial, es el próximo petróleo, es como decidir no tener petróleo. Es ese tipo de decisión. Y Estados Unidos es la dueña de esto. Y lo va a hacer los próximos 20 años seguro. No hay nadie que pueda competir con esto. Muki, gracias por tu tiempo, es un placer hablar contigo y además muy ilustrativo. Y vamos a seguir en contacto si te parece.
Con muchísimo gusto. Un Muchas saludo gracias. muy cordial. Muki Tenenbaum, el especialista que acabamos de entrevistar y que deja muchos temas como para poder seguir todavía más.